La narcocultura ha tomado mayor relevancia en las redes sociales y es que a diario millones de mexicanos son expuestos a dosis de videos, de fotografías, de canciones. Me gustaría ser la novia de un narcotraficante porque es una forma de vida, no es nada malo. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Hola a todos, el día de hoy, el equipo 8 les hablaremos sobre la cultura del narcotráfico en la sociedad. ¿Cobro de piso? ¿Levantones? ¿Plaza? Lo que antes eran términos solo del submundo criminal, hoy forman parte de nuestro léxico común. Palabras que escuchamos en las noticias, en la música e incluso en la calle. Y es que el narcotráfico, más allá de ser la actividad ilícita de fabricar y distribuir sustancias a nivel global, se ha convertido en una fuerza cultural que moldea nuestra realidad. Sin embargo, para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos recordar que este mercado no siempre fue ilegal en México. Desde finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX, algunos productos derivados de la amapola y la cocaína se vendían en las farmacias de las ciudades. Además, se investigan sus propiedades para utilizarlas como auxiliares en el tratamiento de diversas enfermedades, síndromes y cuadros patológicos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, la heroína fue el ingrediente principal de un remedio para calmar la tos en pacientes con tuberculosis, neumonía, bronquitis o cualquier tipo de condición crónica. Hoy en día, más de 100 años después, la heroína es considerada una droga ilegal altamente adictiva. Otro producto era el vino de coca, un jarabe elaborado con pequeñas dosis de cocaína que se promocionaba como un tónico cardíaco para tratar la depresión y la presión baja, y que eventualmente daría origen a lo que hoy conocemos como Coca-Cola. Esta oferta de medicamentos se completaba con pastillas de cocaína y cigarros de marihuana que se utilizaban para tratar el asma. En 1912 se llevó a cabo la Convención de La Haya, la cual obtuvo resultados importantes en cuanto al control internacional de las drogas, particularmente el opio. En ella se prohibieron sus usos no medicinales y se exigió a los países firmantes regular la importación, exportación y venta interna del opio como medicamento. Cabe destacar que, durante esta convención, el gobierno de Estados Unidos intentó que también se prohibiera la marihuana. Sin embargo, la mayoría de los países asistentes se opuso, ya que en sus territorios no se consideraba una droga amenazante. Durante las décadas siguientes, el panorama cambió radicalmente. Lo que antes eran sustancias de libre venta en farmacias pasaron a ser perseguidas bajo un estricto control internacional. México, bajo la presión de tratados como la Convención de La Haya y la influencia de Estados Unidos, comenzó a implementar leyes que prohibían el cultivo y la comercialización de estas plantas. Sin embargo, esa prohibición no detuvo el consumo. Por el contrario, creó un mercado negro sumamente lucrativo. Culturalmente, este fenómeno ya no se esconde en la sierra. Hoy se ve en nuestras pantallas. Empezamos por un ejemplo fácil, la estética de las buchonas y el lujo ostentoso, que ha creado un código visual casi aspiracional. A través de redes sociales, vemos una narrativa donde el éxito se mide en cirugías estéticas, ropa de diseñador de logotipos enormes y camionetas blindadas. Pero hay un trasfondo más profundo. Para muchos jóvenes, especialmente en contextos de marginación o en zonas vulnerables, esta estética representa el único camino visible de ascenso social. No se trata solo de dinero, sino de un símbolo de poder y respeto inmediato. Se construye una identidad donde el riesgo de esa vida se justifica con la recompensa de un éxito económico que el sistema tradicional parece negarles. La deuda moral y filantropía perversa. Pues agradezco por esta despensa, más que nada porque se acordaron de nosotros aquí en las olas, gracias al señor Tanque, porque ahora sí nos favorece bastante con esta despensa. Muchas gracias. La influencia de esta cultura no solo se queda en la estética, esta llega en lo más profundo de nuestras comunidades, a través de lo que podríamos llamar filantropía perversa. Muchas veces el dinero de procedencia ilícita termina financiando desde las fiestas patronales y los arreglos de la iglesia, hasta la pavimentación de calles que el gobierno simplemente olvidó. Aquí nace la figura del patrón generoso, ese personaje que llena los vacíos que el Estado deja abiertos. Esto crea una deuda moral sumamente peligrosa cuando el narco es quien construye la escuela o lleva medicinas al pueblo. La comunidad deja de verlo como un criminal y comienza a verlo como un protector. Al final,
El apoyo que reciben no nace del miedo, sino de una gratitud genuina, convirtiendo a la población en el primer escudo humano contra la justicia. De la mano viene la corrupción social y la narcocultura económica. El llamado cobro de piso. Debemos entender que la narcocultura no sobrevive sin la corrupción institucional, pero la corrupción más peligrosa es la social. Cuando la gente común acepta el dinero, el regalo o el favor del narco porque el Estado no está presente. Esta dinámica ha evolucionado hasta infiltrarse en lo más cotidiano de nuestra economía. Ya no hablamos solo de la extorsión a grandes empresas, sino de un control que llega hasta el tianguis local. ¿Por qué sube de pronto el precio del limón o del aguacate? Muchas veces no es por la cosecha, sino por el transportista que debe pagar una cuota por circular. El productor paga por el derecho a trabajar su propia tierra y el comerciante paga por el simple hecho de abrir su negocio. La evolución del corrido y su impacto generacional. Son corridos de encargo, es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo. A veces son mensajeros, a veces son ellos mismos. Uno no sabe nunca, pues, uno pide datos y simplemente uno escribe y se les entrega. Finalmente, no podemos hablar de narcocultura sin mencionar su banda sonora. La música ha pasado del corrido tradicional, que servía como una crónica de la vida en el campo, a una evolución mucho más agresiva, el corrido bélico y el corrido tumbado. Aquí, la estructura clásica se fusiona con el hip hop y ritmos urbanos para centrarse en el consumo, el dinero rápido y la lealtad absoluta al patrón. Artistas como Natanael Cano o Peso Pluma se han convertido en los rostros de esta identidad para los oyentes, que son un 75% de la generación Z y los millennials, llevando estos relatos a las listas de éxitos globales. La música influye mucho, el estilo de vida que ofrece, pues como la estabilidad económica que ofrece ese estilo de vida influye muchísimo. Siento que ofrece, no lo sé, como un estilo de vida estable a costa de algo fácil. Una cultura en nuestro país que te va envolviendo poco a poco, incluso sin que tú te des cuenta, es como los mismos medios de comunicación, las mismas redes sociales poco a poco te van arropando para que la consumas sin darte cuenta. Cuando ya menos te lo esperas, estás escuchando música porque es la de moda, porque es la popular, porque es la que todo el mundo canta. Sin embargo, más allá de la polémica, es necesario analizar el fenómeno de forma integral. Mientras una parte de la sociedad solo señala a quienes producen o consumen esta música, otra perspectiva sugiere que estas canciones son el reflejo de una realidad social persistente, y pensar que esos relatos no existirían si el Estado garantizara seguridad y oportunidades. Al final, el corrido no crea la violencia, sino que documenta un entorno donde las instituciones han dejado vacíos que la cultura y el mercado negro han terminado por llenar. La narcoficción y la glorificación del antihéroe. Creo que es un estilo de vida que quiere dar a conocer como una imagen que no es, que es muy fácil simplemente meterte a estos grupos delictivos y ya vas a tener dinero, mujeres y fama y todo ese tipo de cosas por la vía fácil, cuando pues la realidad de las cosas es muy diferente. Este ecosistema cultural también se alimenta directamente de la industria del entretenimiento a través de la narcoficción. Series y producciones cinematográficas como El Señor de los Cielos, Narcos o La Reina del Sur han transformado figuras delictivas en complejos antihéroes. Al presentar estos personajes como figuras valientes, astutas o sumamente exitosas, la narrativa audiovisual suele generar una profunda empatía en el espectador, desplazando el foco del crimen hacia el triunfo personal. Esta estética cinematográfica, cargada de acción y dramatismo, ha logrado que estas historias dejen de ser percibidas como algo violento o ajeno para integrarse plenamente al entretenimiento familiar. Al normalizarse en la pantalla, la línea entre la ficción y la realidad se vuelven borrosas, logrando que el estilo de vida criminal no solo sea aceptado como un tema de conversación cotidiano, sino que se perciba como una aspiración de poder y libertad frente a las reglas de la sociedad. Ese lado negativo que tiene el negocio y que tiene la vida del criminal. Entonces, al venderte esa imagen positiva de narcotraficante, esto te genera cierta atracción, y eso también tiene, digamos, que una explicación sociológica de tú como persona con quién te sientes identificado y a quién quieres admirar un poco y cuál es tu referencia cultural.
Narcocultura en el lenguaje. Uno de los impactos más de la narcocultura está en cómo hablamos. Hemos adoptado términos del mundo criminal para describir situaciones de nuestra vida diaria. Frases como hacer un jale o la ambición de ser el jefe de jefes. Lo curioso es que estas expresiones, que el narco inventó o de las que se apropió, ya se usan en oficinas y salones de clase por personas que no tienen nada que ver con el crimen. Al usar el léxico del éxito criminal para describir el éxito personal, estamos normalizando una jerarquía de poder muy específica. Sin darnos cuenta, nuestras aspiraciones se tiñen de estos códigos, donde el lenguaje del triunfo ya no viene de los libros o la ética, sino de una cultura que premia la astucia y el dominio sobre los demás como la forma máxima de realización. La religión del narcotráfico y sus figuras de culto. Para completar esta estructura, la narcocultura ha creado su propia religión, un sistema de creencias diseñado a la medida de sus necesidades. En este mundo no se busca el perdón de los pecados como en las iglesias comunes, sino una protección real y directa. Por eso tienen figuras como la Santa Muerte, que se ha convertido en los pilares de su devoción. Es una entidad que no cuestiona sus actos y que ofrece un refugio que no sienten en otros templos. Para ellos, estas figuras son sus guardianes frente a la policía o a las bandas rivales. Se ha convertido en una espiritualidad de supervivencia, donde la muerte no es el final, sino una compañera con la que se pacta todos los días y a cambio recibes el permiso o la seguridad para seguir operando. O como que nos regrese, pues como ella quiera, porque ya el alma es de ella, ya se la ofrecimos a ella. Una forma en la que el ciudadano puede contribuir a un desarrollo de una sociedad más justa y responsable es a través de la educación, tanto personal como colectiva. La educación no solo implica asistir a la escuela, sino también desarrollar un pensamiento crítico que permita cuestionar lo que vemos en redes sociales, en la música o en el entretenimiento. Además, un ciudadano informado puede tomar decisiones más responsables en su vida diaria, como rechazar prácticas de corrupción, no participar en economías ilícitas y promover valores como el esfuerzo, la legalidad y el respeto. También es importante compartir este conocimiento con otros, especialmente con las nuevas generaciones, para ofrecerles alternativas distintas a las que se presenta la narcocultura como éxito.